El mito del emprendedor, por Michael Gerber. ¿Por qué no funcionan las pequeñas empresas y qué hacer para que funcionen? Páginas 76 a 84. Segunda parte. La revolución clave, una nueva visión de los negocios. Sección 1. El fenómeno de las franquicias. Los sistemas teóricos aparecen ante el mundo en términos de interpelaciones de todos los fenómenos, y en este marco de trabajo que integra el conjunto cuyas propiedades no pueden reducirse a aquellas partes que llamamos sistema. Fritjof Capra. La revolución industrial, la revolución tecnológica y la expansión de la información son fenómenos familiares en el mundo actual. No existe ninguna duda sobre su impacto en nuestras vidas hoy en día. Sin embargo, al preguntar sobre la revolución clave muchas personas no serían ni siquiera capaces de dar una respuesta supuestamente lógica. De hecho, el impacto de la revolución clave sobre las pequeñas empresas norteamericanas, así como las interferencias que ocasionaría en el futuro, pueden llegar a ser tan profundas como los fenómenos arriba citados. En el corazón de la revolución clave existe un modo diferente de hacer negocios que ofrece la posibilidad de transformar drásticamente cualquier pequeña empresa independientemente de cuál sea su tamaño, desde una situación de caos y desazón a otra de orden, estimulación y crecimiento continuo. La citada revolución nos garantiza una clave ilustrativa que permite asegurar la manera de desarrollar un negocio de características extraordinarias, el único modelo de equilibrio para un negocio que funciona. El fenómeno de las franquicias. Todo comenzó en 1952, cuando un vendedor de 52 años entró en una hamburguesería en San Bernardino, California, para vender una máquina para batir leche y preparar batidos a los dos propietarios, hermanos por más señas. Desde que entró al establecimiento, ya tenía en mente cómo chingarse a los hermanos propietarios del negocio. Detectó que los hermanos eran unos ingenuos, unos campesinos. Lo que vio allí fue un milagro. O por lo menos esto es lo que Ray Kroc, el vendedor de esas máquinas, habría pensado. Ya que nunca había visto nada similar en esta primera hamburguesería McDonald's, de hecho, sería más adelante una hamburguesería McDonald's. Funcionaba como un reloj suizo. Las hamburguesas se elaboraban como nunca había visto en el pasado, rápida, eficientemente, de forma barata y todas ellas idénticas. Y lo mejor de todo era que nadie, que él conociese al menos, lo hacía como aquellos dos hermanos. Se dijo, aquí hay negocio, de algún modo me voy a apoderar de esta idea, porque estos campesinos, ni idea tienen de lo que están haciendo. Pudo observar estudiantes de instituto trabajando con extrema precisión bajo la supervisión de los propietarios, atendiendo alegremente las largas y pacientes colas de clientes que se formaban frente a los diferentes mostradores. La clave era darle empleo de medio a estudiantes y pagarles poco. Se hizo obvio para Ray Kroc que lo que los hermanos McDonald habían creado no era una hamburguesería como las demás, sino una máquina de hacer dinero. Poco después de esta primera visita, y poseído por una pasión que nunca había sentido en el pasado, Ray Kroc convenció a Mac y Jim McDonald para que le dejasen franquiciar su especial método de funcionamiento. 12 años después y con algunos millones de hamburguesas vendidas, les compró el negocio y decidió crear el mayor sistema de distribución de alimentos preparados existente en el mundo. La pequeña empresa de mayor éxito en el mundo. Aunque, ya sabemos, solo un estúpido se atreve a comer una hamburguesa McDonald's. Es una porquería, es pura basura. No es la hamburguesa. Es el ambiente y es la necesidad del animal social de ponerse de rodillas ante el consumismo. Esta es la definición que se asigna a McDonald's en la actualidad. Y por poderosas razones. Porque el éxito de McDonald's es sin duda asombroso. Pensemos en ello. En menos de 40 años, la McDonald's de Ray Kroc se ha convertido en un negocio de $23.000 millones de ingresos anuales,
con 14.118 restaurantes en todo el mundo e incrementando su número en cada minuto, sirviendo comidas preparadas a más de 28 millones de personas cada día en los Estados Unidos. De hecho representa más del 6% de la facturación del sector de la restauración en Estados Unidos. Los norteamericanos nunca se han distinguido por alimentarse correctamente y un tipo de comida, como la hamburguesa McDonald's les cae de perlas. Es por tanto que el éxito de McDonald's está cimentado sobre una cultura de alimentación chatarra. Un restaurante McDonald's estándar produce más de $2 millones de ventas por año y resulta mucho más rentable que la mayoría de negocios de distribución detallista existentes en el mundo, con un promedio de un 17% de beneficios sobre ventas, sin contabilizar las cargas fiscales. Pero Ray Kroc ha creado algo más que un simple negocio con un éxito asombroso. Creó un modelo sobre el que una generación completa de empresarios emprendedores han basado sus éxitos y sus fortunas personales, un fenómeno que representó la génesis del fenómeno de las franquicias. Se inició lentamente, cuando unos pocos emprendedores empezaron a experimentar con la fórmula de éxito de Ray Kroc. Pero, poco a poco, este goteo terminó convirtiéndose en unas auténticas cataratas del Niágara. De hecho, en 1994 las franquicias produjeron más de 1 millón de negocios a lo largo y ancho de los Estados Unidos, vendiendo cualquier cosa, desde hamburguesas a servicios legales. Tan solo en 1992 las franquicias representaron casi $800.000 millones en ventas, el 41% de cada dólar gastado en la distribución detallista en los Estados Unidos, generando más de 8 millones de puestos de trabajo a jornada completa o parcial, y erigiéndose en el mayor empleador de estudiantes de enseñanza media en la economía de los Estados Unidos. O sea, hay que vanagloriarse de que la gente de Estados Unidos gastó millonadas en alimentarse con pura chatarra. Aquí, la salud del cliente no tiene valor para el empresario, pero el cliente también es culpable por dejarse arrastrar por el consumo de basura industrial. Pero el genio de McDonald's no radica en la franquicia propiamente dicha, ya que ésta ha estado funcionando durante más de 100 años. Muchas empresas Coca-Cola y General Motors, entre otras, han empleado este concepto de distribución como una forma extremadamente efectiva de hacer llegar sus productos al mercado de una forma relativamente barata. El verdadero éxito del sistema de distribución McDonald's de Ray Kroc radica en el formato de negocio de la franquicia. McDonald's compra el terreno, construye el negocio y se lo renta a quienes compran la franquicia. Y el terreno sigue aumentando de precio. Es ahí en donde está el verdadero negocio. Es precisamente este formato de negocio de la franquicia el que ha revolucionado las empresas norteamericanas. Es dicho formato, con un nuevo establecimiento poniéndose en marcha cada 8 minutos, el responsable de buena parte del éxito del fenómeno de la franquicia en los últimos 40 años. Y, de acuerdo con estudios realizados por el Departamento de Comercio de los Estados Unidos desde 1971 hasta 1987, menos del 5% de las franquicias han tenido que cerrar, contabilizando sobre la base de un periodo anual, o lo que es lo mismo, un 25% en 5 años. Comparando estas cifras con las estadísticas que demuestran más de un 80% en la tasa de fracaso de los negocios independientes, se puede fácilmente comprender por qué la revolución clave puede tener tanta fuerza en nuestra economía, y la importancia de la contribución del formato de negocio de la franquicia al éxito futuro de cualquier tipo de negocio. Establecer el factor clave, el formato de negocio de la franquicia. Los primeros negocios basados en el concepto de franquicia, muchos de ellos todavía existen, se denominaban en realidad franquicias de marca. Bajo este sistema, el que concede la franquicia licencia el derecho a una pequeña empresa para comercializar localmente un producto conocido en el ámbito nacional. Pero el formato de negocio de la franquicia va un paso más allá del de la franquicia marca. Bajo este sistema, no solamente se cede el nombre a una pequeña empresa, sino que también se le da al que adquiere la franquicia un completo sistema para hacer negocio.
y en esta diferencia fundamental radica su verdadero significado. La revolución clave y el formato de negocio de la franquicia se crearon con el convencimiento de que van en contra de lo que la mayoría de los generadores de negocios pueden llegar a pensar en Estados Unidos. Precisamente en este país muchos de estos creadores de empresas piensan que el éxito de un negocio reside en el éxito del producto que se vende a un determinado mercado. Para el que concede la franquicia de marca, el valor de la franquicia está en el propio valor de la marca que se está cediendo, Cadillac, Mercedes o Coca-Cola. Hubo un tiempo en el que esta creencia pudo ser cierta, pero ha dejado de serlo. En un mundo en el que las marcas proliferan como copos de nieve en una luz de las montañas de Minnesota, se hace cada vez más difícil e infinitamente más caro establecer una posición segura basada en una marca, a la vez que crear mecanismos para defenderla. El resultado es que las franquicias de marca han ido declinando al mismo tiempo que las franquicias en general han ido apareciendo a un ritmo sin precedentes. El formato de negocio de la franquicia es el responsable fundamental de este crecimiento. Y es así porque está basado en la creencia de que el verdadero producto de un negocio no es lo que se vende, sino la forma en que se vende. El verdadero producto en un negocio es el propio negocio. Lo que Ray Kroc comprendió en McDonald's fue que la hamburguesa no era su producto, sino el propio sistema McDonald's. Y llegó a comprenderlo por una razón absolutamente importante: vender negocio en lugar de producto. Ray Kroc era un verdadero y consumado emprendedor. Y como la mayoría de personas de estas características, tenía una gran dependencia. Tenía un sueño tan importante como ambicioso y contaba con muy poco dinero. Entró en el mundo de la franquicia y este sistema de distribución se convirtió en el vehículo mediante el que Ray Kroc realizó su sueño. Llegado a este punto, empieza a mirar su negocio como si de un producto se tratase y al que adquiere la franquicia como a su primer, último y más importante cliente. Aquí lo importante es el sistema, y la renta de los edificios y terrenos, no la asquerosa hamburguesa. El interés del que adquiere la franquicia no radica en las hamburguesas o en las patatas fritas o en los batidos, su interés está en el negocio en sí mismo. Llevado por sus ansias de negocio, el que adquiere la franquicia tan solo necesita respuesta a una pregunta: ¿esto funciona de verdad? Es tan ingenuo que no mira que McDonald's está contratando a un esclavo, a un capataz que ha de trabajar para pagar la renta del negocio. La implicación más importante para Ray Kroc era, por tanto, garantizar que su negocio funcionase infinitamente mejor que cualquier otro. Si McDonald's había sido capaz de cumplir su sueño, el que adquiere la franquicia también tenía que ser capaz de conseguir comprar su licencia. Y la única forma en que Ray Kroc pudo asegurarse de que ello iba a ser así fue garantizando que McDonald's funcionaba mejor que cualquier otro negocio basado en el producto. En definitiva, no entraba a competir con otro negocio de hamburguesas, estaba compitiendo con cualquier oportunidad de negocio que se pudiese encontrar. Pero existía una segunda razón por la que Ray Kroc debía garantizar el correcto funcionamiento de McDonald's. Dado el porcentaje de cierre en las pequeñas empresas, debió detectar un hecho crucial: para que McDonald's fuese un rotundo éxito el negocio tendría que funcionar, puesto que si el que adquiría la franquicia estaba solo, al frente de su empresa probablemente no lo lograría. Una vez asumido esto, el problema de Ray Kroc se convirtió precisamente en una buena oportunidad. Forzado a crear un negocio que funcionase para poder venderlo, también creó uno que pudiese funcionar una vez vendido, sin tener en cuenta quién era el comprador. Apoyado en esta evidencia, su trabajo se concretó en la creación de un negocio de éxito, a prueba de locuras, un negocio que pudiese funcionar sin él. Mira, te vendo la franquicia pero tienes que obedecer mis reglas para que esto funcione. Si te desvías, te voy a sancionar, según lo declara el contrato. Has comprado una franquicia, pero en realidad eres mi siervo, mi esclavo. Tú no tienes ideas innovadoras ni vas a meter cambios. Una hamburguesa aquí, tiene que tener el mismo sabor al otro lado del mundo. Ya te dije,
desvíate y te quito las franquicias, incluso puedo demandarte por nadar modificando mi sistema. A diferencia de la mayoría de los propietarios de pequeñas empresas antes que él, y a partir de entonces, Ray Kroc iba a trabajar con su negocio y no en él. Se trata de diseñar un sistema y venderlo. Empezó a pensar en su empresa como un ingeniero podía trabajar en un prototipo de preproducción para un producto de masas. Se puso a reingenierizar McDonald's, mucho antes de que la palabra y el proceso se pusiesen de moda. Empezó a plantear McDonald's de la misma manera que Henry Ford había diseñado la cadena de producción de su Modelo T. Cómo podían construirse los componentes del prototipo de manera que pudiesen ser ensamblados a un coste muy bajo y resultasen completamente intercambiables. Cómo podían construirse los componentes para que el sistema de negocio resultante pudiese ser repetido una y otra vez, en cada uno de los diferentes negocios, al igual que ocurría con el Modelo T. Lo que hizo Ray Kroc no fue nada más que aplicar las ideas derivadas de la revolución industrial al proceso de desarrollo de negocio, y hasta cierto punto nunca experimentadas en el mundo de la empresa. El negocio como producto tan solo se podría vender si realmente funcionaba. Y la única forma de estar seguro de que esto sería así al ceder la franquicia, era construir el producto a partir de componentes que pudiesen ser comprobados en un prototipo mucho antes de que se iniciase la producción en masa. Por la compulsión de consumidor a comer basura o chatarra, ni había para qué ocuparse. Las masas no piensan y con poca publicidad, son capaces de comer tierra con chocolate, si eso se les quiere vender. Es aquí donde radica el secreto del impresionante éxito del formato de negocio de la franquicia, la plataforma de lanzamiento de la revolución clave. El secreto es el prototipo de la franquicia. Es en el prototipo de la franquicia donde cualquier persona que concede franquicia y que busca el éxito construye su futuro. Es en el prototipo de la franquicia donde todos los que conceden una franquicia plantan las semillas de su fortuna. Y es en el prototipo de la franquicia donde se puede encontrar el modelo que se requiere para hacer que un negocio funcione. Sara y yo no podíamos haber escogido un mejor momento para tener esta conversación. Si en algún momento ella había llegado a sentir el peso de ser un técnico convertido en propietario de un negocio, cogido en la necesidad de montar su negocio y por el precio que por él estaba pagando, era justamente ahora. Eran las 10 de la noche. Como siempre, había tenido un día complicado. Su cara estaba congestionada por el esfuerzo realizado para limpiar los suelos, por el frotar y limpiar las bandejas, por el preparar los hornos para el día siguiente, por el limpiar los mostradores hasta dejarlos impecables, además de haber completado un día caracterizado por la atención a sus clientes, por el servir pasteles, cafés y tés, por la limpieza, el secado y el orden de los platos, tazas y vasos, y por la limpieza de los objetos de plata. Sea pues, era una esclava. Aún así, con todo lo que había ocurrido en la tienda durante el día, y como era de suponer, la tienda estaba impecable. E independientemente del coste de hacer todo esto, yo no podía por menos que observar la profunda satisfacción de Sara al observar sus dominios. Aunque estaba obvia y evidentemente cansada. Ella estaba trabajando con la espalda, no con el pensamiento. Urgentemente ella tenía que encontrar el método para tener esclavos y no tener que estarlos vigilando. Llevamos 2 sillas hasta una de las mesas y nos tomamos tranquilamente un té que ella había preparado para los dos. El gran reloj en la pared marcaba el tiempo enfáticamente, puntuando nuestro silencio. Un automóvil cruzó, de forma ocasional, por delante de la tienda. Las personas pasaban frente al escaparate, mirando ocasionalmente hacia el interior de la tienda, mientras seguían con su paseo en la noche. Estaba esperando un signo de Sara, que me dijese que estaba preparada. Finalmente, dijo en tono pensativo y con lentitud. Hablaste de McDonald's como de un ejemplo a seguir. No estoy segura de estar de acuerdo contigo al respecto. Sé que si mi tía estuviese aquí hoy, consideraría a McDonald's de una forma completamente distinta a como tú lo has planteado. Háblame de ello.
Estoy interesada en saber cómo responderías a mi tía, ¿qué le dirías? Sabes, Sara, le dije, puedo sentir que algo ha cambiado en ti en el día de hoy. Algo importante. Lo puedo sentir también en el tono de tu pregunta, veo que estás realmente interesada en seguir con este tema de McDonald's, y me siento inspirado para aceptar la pregunta y entrar con ella en un nivel más profundo. Te quiero dar las gracias por ello. Es verdad, muchos pequeños propietarios no llegan a comprender, en una primera instancia, mi punto de vista sobre McDonald's. Asocian la comida rápida con la baja calidad. En consecuencia, infieren que al aceptar McDonald's como ejemplo, estoy sugiriendo que alguien puede tener un éxito increíble en los negocios independientemente de la supuesta baja calidad de los productos confeccionados y ofertados a sus clientes. De hecho, es lo opuesto, lo que es absolutamente cierto. McDonald's vende pura porquería. No sé cómo la gente se atreve a masticar eso, y peor aún, beberse 1 litro de Coca-Cola junto a esa hamburguesa. Pero déjame que vuelva a ello dentro de unos momentos. Para tu tía, aunque nunca haya estado con ella, ni la haya conocido, pero teniendo en cuenta lo mucho que me has hablado de ella, me da la impresión de que ya la conozco. Y yo le diría lo siguiente si estuviese aquí, haciéndome ella misma la pregunta. Podríamos decir que Ray Kroc era un hombre con un determinado propósito, ineludible y seguro. Vivía en un mundo ordinario, como todos, un mundo en el que la mayoría de las cosas no funcionan como se supone deberían hacerlo. En McDonald's vio algo que funcionaba como debía ser, una y otra vez, siempre de la misma forma. Para Ray Kroc eso fue una inspiración y quedó prendado de ella. Era, en el fondo, un hombre simple y se enamoró de la enormidad y de las supuestas implicaciones de aquello que denominó McDonald's. De la misma forma que a ti te encanta hacer pasteles, Ray Kroc se enamoró de la idea de llevar a cabo McDonald's. De la misma manera que puedes desear hacer un pastel excepcional, Ray Kroc quería, por encima de todo, conseguir un resultado excepcional. Del mismo modo que tú adoras los olores, los aromas, la vista, el sabor de tu cocina, Ray Kroc estaba entusiasmado con los olores, aromas, la vista y el sabor de McDonald's. En resumidas cuentas, era un hombre enamorado. Ahora, visto desde fuera, podría comprender por qué podrías ser crítica con McDonald's. Podrías afirmar que la gente no debiera comer carne, que las hamburguesas engordan, que no son saludables, o esto o aquello. Y es cierto. Pero lo que nunca podrías aseverar es que McDonald's no ha cumplido con su promesa. Porque lo hizo mejor que cualquier otro negocio en el mundo. De hecho, McDonald's, el amor incondicional de la vida de Ray Kroc, sigue manteniendo sus promesas, incluso mucho después de que el fundador haya desaparecido. Es un negocio que garantiza lo que de él hemos esperado en cualquier momento. Esta es la razón por la que he considerado siempre a McDonald's como un modelo a seguir por las pequeñas empresas. No importa que vendas basura que se come, lo que importa es tener embelesado a millones y millones de tontos consumidores. Quizá porque en cualquiera de los más de 14.000 puntos de venta se puede hacer más que lo que la mayoría de nosotros solemos hacer en uno solo. Y me da la impresión de que cuando hablamos de integridad deberíamos ponerlo como ejemplo. En realidad, se trata de hacer lo que se promete, y si no se es capaz, hay que llegar a aprender la forma de hacerlo. Si esa es la medida de un negocio calificable como increíble y personalmente creo que lo es, entonces no hay otro que supere en esto a McDonald's. ¿Quién, entre los propietarios de pequeños negocios que nos puedan resultar próximos, puede afirmar que hace las cosas tan bien? Pero McDonald's llega a ser incluso más importante que todo esto. No ha creado solo un negocio extraordinario, sino una forma extraordinaria para dar origen a un negocio extraordinario para propietarios de pequeñas empresas. Ha creado simplemente un negocio que pueda ser emulado. Y el profundo efecto que ello ha podido tener en nuestra economía durante las últimas 4 décadas es algo que queda más allá de una comprensión más o menos fácil. Por lo tanto, creo que si tu tía, Sara, hubiese conocido a Ray Kroc,
Habría descubierto en él un espíritu digno de encomio. Le habrías invitado a tu cocina y él, probablemente, te hubiera correspondido de la misma forma. Quizá hubieses discutido con él apasionadamente sobre el arte de elaborar un buen pastel o unas excelentes patatas fritas, quizá hubieses compartido con él el secreto de la preparación de las frutas, de la misma forma que él te habría revelado sus secretos para preparar una hamburguesa, elemento al que ha entregado parte de su vida. Sois como dos guisantes en la vaina, con una pequeña excepción. Tu tía y tú no tenéis más que una cocina en la que queréis trabajar unidas. Rycroft tenía miles de cocinas en las que también quería fervientemente trabajar, perfeccionando constantemente sus habilidades para llegar a millones de personas poniendo la misma atención que si cocinase tan solo para un puñado de gente. Eres un técnico, un artesano, alguien a quien le gusta lo que está haciendo. Él era un emprendedor, a pesar de que seguía siendo un artesano que amaba, por encima de todo, lo que hacía. La única diferencia entre vosotros reside en el orden de la magnitud. Por tanto, permíteme que te apunte las posibles formas de dominar un negocio del tamaño del de McDonald's. Página 84.